Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos ampliando la mesa, estamos desde temprano hablándonos, sí, entre nosotros sobre la necesidad de producir de lo bueno, ¿no? Y dejar de producir a costa de la vida, tratando además de encontrar nuestras responsabilidades, una especie de mirada hacia adentro, hacia todo lo que somos y hacemos, y escuchamos voces de personas que, entre comillas, se consideran campeones mundiales a mí me gusta decir en cambios de hábitos, ¿no? Campeones mundiales en tomar una posición diferente ante una vida que requiere eso, que seamos cada vez más plásticos, que tengamos mayor plasticidad frente a un mundo en constante cambio, ¿no? Y entonces les decía, nos gustaría sumar a Irene Weiss, bióloga bien conocida por ustedes, magíster en ecología en Estados Unidos y especialista en evaluación ambiental, y además es profesora, ella da clases todo el tiempo y todo el tiempo está en redes sociales animándonos a ese cambio verdadero, con ejemplos, con explicaciones, bajando el tema para que podamos comprender del mejor modo posible de qué se trata. Y hoy la convidamos para que nos ayude a conocer cuáles son esos países que podrían ser campeones mundiales en conciencia ambiental. ¿Podríamos hacer una lista así? Irene, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Bueno, sí, por supuesto, pero no lo hago yo ni vos, o sea, esto ya está inventado hace mucho. Bueno, te cuento. En realidad hay un ranking de países que primero lo encabezó ya hace bastantes años, aproximadamente unos, te diría, creo que 6, 7 años, creo que desde el 2016, si no me equivoco, la Universidad de Yale, junto con la Universidad de Columbia, con el Foro Económico Mundial, que hicieron un índice que es interesante porque, como ellos dicen, todo ahora se puede medir o se debe medir para saber realmente cómo es la realidad. Entonces, este índice se llama Índice de Desempeño Ambiental, tiene unas siglas en inglés que es EPI, E de Elisa, P de papá y de Irene, ¿no? Environmental Performance Index en inglés. Y este índice se va actualizando cada 2 años, ahora a fin de este año van a actualizarlo de acuerdo a justamente este ranking de países. Ellos toman 40 indicadores de 11 categorías distintas y clasifica a los 180 países que les dan los datos, digamos, ¿no? Cómo se desempeñan en el cambio climático, en la salud del ambiente, en la vitalidad de los ecosistemas. Entonces, depende de qué cosa vos consideres, vas a tener un ranking u otro. ¿Por qué te digo esto? Porque no son los únicos que lo hacen. Por ejemplo, hay otro grupo que es de una empresa suiza. Yo no sé, en realidad no tengo herramientas como para decirte cuál es más confiable, pero en realidad no coinciden exactamente. Sí, en los países que todos sabemos, por ejemplo de Europa del Norte, ahora te voy a contar la lista, ¿no? Pero o por ejemplo con otros países del mundo que se sabe que son muy sustentables, pero hay otros que por ahí están en un puesto más adelante, más atrás, depende de lo que ellos quieran medir, ¿no? Y que hace la empresa suiza se llama, es el CSR, en inglés, Country Sustainability Ranking, o sea, el ranking de sustentabilidad de los países. Y en ese caso, a nosotros, en este segundo caso, nos favorece porque estamos en el lugar 15. En el otro estamos bastante más atrás, ¿no? ¿Y por qué estamos en el lugar 15? Bueno, porque ese grupo europeo de Suiza considera, por ejemplo, las áreas protegidas. O sea, es que la Argentina tiene, por suerte, gran cantidad de áreas protegidas en relación con otros países, ¿no? Así que, volviendo, a mí en realidad me genera mucho más confianza, te lo digo en forma personal, que hace la Universidad de Yale, porque el EPI, porque me parece más serio, porque me parece, no sé, digamos, me parece menos, tendencioso por ahí, sí, que de una tendencioso, empresa, ¿no? exactamente. ¿Y qué dice Yale?
Bueno, el índice dice que, por ejemplo, ellos toman sobre un 100, sobre el número 100, digamos que sería el máximo. El primero es Dinamarca, que da 82 y medio, el segundo Luxemburgo con 82,3, el tercero Suiza con 81,5, el Reino Unido 81,3, después viene Francia con 80, Austria con 79,6, Finlandia con 78,9, Suecia con 78,7, Noruega 77,7, Alemania, te digo los primeros 10, ¿no? 77,2, Países Bajos 75,3, Japón 75,1, Australia 74,9 y España 74,3. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, qué posibilidad tiene la gente de vivir en ambientes aireados, abiertos, con mucho espacio, bueno, por ejemplo, Japón se queda mucho más atrás, porque vos sabés que la gente en Japón vive muy hacinada, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, por eso te digo que cuando se habla de estos rankings hay que mirar qué es lo que están, o sea, qué es lo que están considerando. ¿Y qué tendrá que ver, Irene, la población? Algunos de esos países que nombraste en primer término tienen baja población, y hace poco Carlos March, de Poder Ciudadano, relacionaba la poca población o las poblaciones menores con el nivel de calidad de las democracias, por ejemplo, en otro rubro, sí, ¿no? Es cierto, es verdad, yo lo escuché, sí, es verdad. Mira, la verdad que nosotros estaríamos mejor si la cosa no estuviera tan centralizada. Todos lo sabemos, o sea, estoy diciendo una verdad de perogrullo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, los alrededores. O sea, la Argentina tiene un territorio fabuloso. Vos, por ejemplo, vas a Estados Unidos, yo que viví tantos años allá, en cualquier lugar que vos vas, por más chiquito que sea, por más rural, vos tenés un espacio donde está el centro comercial, no sé, los restaurantes, los cines, los teatros. No te falta nada. Acá te vas al medio de la Patagonia, lejos de una ciudad medianamente importante, y no tenés nada. A ver, por un lado eso es bueno porque tenés pura naturaleza, pero por el otro lado la gente no quiere ir a radicarse en un lugar donde no tenga las comodidades mínimas. ¿Entendés? No tenés camino, no tenés escuela, no tenés claro, wifi. No tenés infraestructura, o sea, mínimamente tener una infraestructura. Yo te doy un ejemplo personal. Cuando yo volví a Estados Unidos, algunos de mis profesores convocaron a distintos exalumnos de países en vías de desarrollo, entre comillas, que habíamos tenido beca, en mi caso fue de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para ver cómo era el estado de los arroyos y ríos. Bueno, yo hice mi tesis en ríos, en el estado de Montana, en una ciudad chiquitita que se llamaba Polson, en el medio de reservas de pueblos originarios, muy cerca de la frontera con Canadá. Y yo dije, ¿dónde me voy a ir a meter? Bueno, te digo que fui y claro, estaba rodeado de una naturaleza impactante, impresionante, en una zona centro-norte de Estados Unidos que uno está acostumbrado a escuchar de las grandes ciudades del este o del oeste, ¿no? Del sur. Y te digo que me sorprendí porque además de tener toda la maravilla natural y el cuidado que tenían, tenés una estación universitaria con laboratorios donde se puede analizar todo, desde la calidad del agua hasta cómo es la vegetación, estar atento a ver si aparece alguna planta exótica como para sacarla para que no compita con las especies autóctonas. O sea, eso es lo que por ahí nos está faltando a nosotros. O sea, tenemos una densidad poblacional bajísima en muchas provincias y muy alta en otras. Y la población de la Argentina en general es poca en relación con el territorio que tenemos. Estamos hablando con Irene Weiss, que es bióloga y una gran profesora de muchos alumnos. Está todo el tiempo enseñando, transmitiendo conocimiento, enseñando a pensar. Nos está empezando a decir, según las estadísticas mundiales, que Argentina por ahora no podría ser campeón mundial en las cuestiones ambientales. Irene, Marina, ¿cómo estás? Hola Marina, buen día. Buen día. ¿Todo bien? Irene, ¿en qué medida influye la concientización de la sociedad para generar estos cambios? Es decir, uno puede pensar que vienen de arriba hacia abajo, de la autoridad hacia abajo, pero muchas veces también los gestiona la misma gente. Sí, ¿vos me estás preguntando en la Argentina o me estás preguntando en general? En general. Mira, bueno, nosotros ahora acá como que nos estamos despertando, ¿no?
Lo que pasa es que todavía hay una falta de conocimiento muy grande, además de intereses, por supuesto, que indudablemente existen, para elegir, para decidir, o sea, los que llaman, lo que se dice en inglés, los decision makers, ¿no? O sea, las personas que toman las decisiones en los puestos de gobierno, en qué cosas conviene avanzar y qué cosas conviene dejar, ¿entendés? Yo, por ejemplo, a mí hay cosas que me sorprenden tremendamente. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que la provincia de Neuquén, que tiene una profusión de energía geotérmica tan impresionante, cuando hay países en el mundo que pagan muy poco la electricidad porque aprovechan la energía geotérmica, que tiene una inversión de entrada, pero no tan grande como, por ejemplo, la que tuvo Vaca Muerta, sí, digamos, ¿no? Para el petróleo no convencional. ¿Cómo puede ser que Neuquén todavía solamente utilice la energía geotérmica para la población de Copahue, con hoteles donde, bueno, hay gente que va a curarse de determinadas dolencias, el reuma, etcétera, y no en toda la provincia, y están haciendo Vaca Muerta? O sea, a mí no me entra en la cabeza, o sea, yo sé que hay un lobby petrolero muy grande, que todavía no nos podemos separar del petróleo, que hay una transición muy lenta, o sea, eso ya lo sé, no. Pero vos fíjate que vos vas a, por ejemplo, a Islandia. Islandia es un país que vive tiene energía geotérmica para todo. Hay, qué sé yo, las islas del centro de la cordillera dorsal atlántica sumergida, que cada tanto reaparece, por ejemplo, en las Islas Azores, en las islas de Cabo Verde, en las Canarias, bueno, todas esas que son islas relativamente jóvenes con origen volcánico, todas utilizan energía geotérmica. Entonces, es una energía renovable. La gente habla de los paneles solares, de los molinos eólicos, sí, pero son los más conocidos, pero tenés una geotermia impresionante en esta zona de la Tierra, en todo lo que se llama el Arco de Fuego del Pacífico, sí, que es la cordillera de los Andes, siguen las montañas rocallosas en Estados Unidos, cruza por Bering hacia el este de Asia, Japón. En Japón se usa la energía geotérmica. Hay una dimensión distorsionada de la economía, Irene. Absolutamente. Te escucho hablar y no puedo dejar de relacionar esto que comentábamos antes de Córdoba, que estamos pensando en producir inacabadamente soja, trigo y de lo que sea, y rompemos el cinturón de producción de frutas y verduras que alimenta o debiera alimentar a la población local y regional en Córdoba. Es un desatino tal. Sí, totalmente. Además, con productos que toman una cantidad de agua, o sea, tienen lo que se llama agua virtual, que te hacen un desbalance hídrico tremendo. Yo creo que en estas columnitas pequeñas que tengo todas las semanas con ustedes, en algún momento lo traté. O sea, se habla acá de, cuando fue el tema que hablé de la bajante del Paraná, dicen, bueno, es el cambio climático, no podemos hacer nada. No, es una multicausa. O sea, cuando acá entró la soja en los 90, yo me acuerdo que, bueno, ya fallecido el doctor Argentino Boneto, que fue un investigador superior del CONICET, que fue mi director cuando yo era becaria y después entré en la carrera del investigador, él dijo, ojo con la soja, no traigan la soja porque va a ser un desastre, porque cuando el agua sobra no es un problema, el problema es cuando el agua falta. Pero trae los dólares, Irene. Sí, pero vos sabés que, ¿por qué te crees que China, vos pensás esto, Sergio, que sos un tipo súper inteligente, China es un país que tiene una cantidad de territorio enorme. ¿Vos pensás que en el territorio que tiene China ellos no podrían cultivar soja? ¿Sabés por qué no lo hacen? Ellos no lo hacen porque saben que comprándonos la soja nosotros no pagan el agua, que es el insumo, el agua virtual, o sea, todo lo que la soja tomó de semilla a semilla, o sea, en cada generación, eso no es considerado un insumo importante. Entonces, ellos guardan el agua para, por un lado, cultivar el arroz, que es la base de su alimentación, que necesita en zonas así pantanosas, ¿no?, en humedales, sí, cultivarse, y además para darle agua a la población, que es un tercio de la población mundial son chinos. Entonces, ellos no son tontos, o sea, no les importa pagar. Me acuerdo cuando entró la soja, la relación era algo así, no sé cuánto estará ahora, pero en ese momento era una tonelada de soja $600 y una tonelada de trigo o de maíz $200. Entonces la gente dijo, voy a cultivar soja, y no pensó cómo le iba a quedar el suelo, qué desastre iba a traer, después que eso iba a tener que reconvertirse si querían hacer alguna otra actividad, porque lo que vos destinás a la soja después te sirve para soja y no para mucho más. Si no, tenés que hacer un cambio muy profundo en la tierra, ¿no?, en el uso de la tierra. Entonces, y lo mismo pasa con las exóticas para
la madera o para la resina, como el pino, por ejemplo, en Corrientes, también alertó sobre el pino de Corrientes en su momento. Bueno, pero sí. ¿Sabes qué pasa? No escuchan, porque a los ecólogos científicos nos siguen metiendo en la misma bolsa que por ahí al ecologismo, con todo respeto lo digo, ¿no? El ecologista no tiene, o sea, apoya las causas ambientales, pero no tiene cómo saber cómo se resuelven, o no necesariamente, ¿entendés? Pero en el caso del ecólogo hay que escucharlo como se escucha a los economistas, a los ingenieros o a los arquitectos. Eso. Irene, muy buenos días, Cari te saluda. ¿Cómo Hola, estás? Cari, buen día, Un placer siempre escucharte. Irene, ¿y por qué crees que está tan instalado este tema de que todo lo que tiene que ver con cambiar hábitos, ya sea energías renovables, alimentos, todo, es más caro? Entonces es como que, bueno, la gente resiste. Es que no es así. No, sabemos que no es así, pero ¿por qué crees que está esa línea bajada? Sí, porque, bueno, en algún punto acá la viveza criolla hizo que, no digo que sea general, pero por ejemplo, vos vas a determinados restaurantes de Palermo y te cobran una fortuna, digamos, porque bueno, todo lo que tienen está certificado orgánicamente, claro. Vos podés comer agroecológicamente sin esa certificación orgánica, si realmente tenés la confianza de la persona que te vende el producto. Yo una vez me acuerdo que Sergio dijo algo que a mí me quedó muy grabado, ¿no? Que él compra verdura agroecológica a una persona que conoce cómo cultiva, pero no tiene la certificación orgánica, que es lo caro. Claro. O sea, en Europa, por ejemplo, y en algunos lugares en Estados Unidos, bueno, no es así en todos lados, pero yo me acuerdo, antes de la pandemia, yo fui a la graduación de mi hijo mayor a Boston, él se graduó en el MIT, y me acuerdo que todos los restaurantes y todos los supermercados de verdura y de fruta eran agroecológicos, por obligación del estado de Massachusetts, ¿entendés? Sí. Entonces, acá, por ejemplo, la ley Yolanda, para que los distintos niveles del Estado se capaciten, es una muy buena idea, pero el tema es que todavía no funciona. Claro. Entonces los tipos no quieren ir ellos dicen, yo no voy a volver al colegio, o si ya soy universitario de Derecho o de Economía. No, tenés que aprender los temas ambientales que están aprendiendo los pibes jóvenes en todas las carreras ahora. Si vos fuiste a una carrera y estudiaste hace 40 años atrás o 50, como yo, 40 y pico, yo tengo 65 años, me gradué de la licenciatura a los 21, en esa época las carreras que no eran de ciencias ambientales no tenían nada ambiental. Ahora todas tienen algo ambiental. ¿Entendés? Qué bueno escuchar a Irene Weiss esta mañana, porque entre otras cosas nos está diciendo y amplifica todo lo que venimos escuchando esta mañana de algún u otro modo. Los intendentes, los legisladores, bueno, los presidentes, tienen que escuchar un poco más a otras personas, no al mismo círculo de siempre. Deben salir, porque si el mundo cambia y todo cambia, ¿por qué siguen teniendo los mismos asesores? ¿Por qué esa misma mirada siempre tan repetitiva? Como se sabe, la ley de alcohol cero, que se aprobó hace pocas semanas, que nosotros mencionamos acá, se aprobó por mayoría, pero hubo 3 o 4 legisladores, a que no saben de dónde, nacionales, que votaron por la negativa. De zonas vitivinícolas. Claro, porque no están viendo lo esencial, están viendo lo de siempre. Su interés personal, ¿no es cierto? Sí, bueno, pasa algo parecido, fíjate, pasó con la ley de humedales. ¿Por qué salió con el dictamen de mayoría la que justamente no fue la ley consensuada? Que dicho sea de paso no sabemos todavía qué va a pasar, pero justamente, no voy a dar nombres, pero hay gente que está en la Cámara de Diputados como diputados que tienen la mayor producción, por ejemplo, de arroz de la Mesopotamia. Entonces vos no podés ser juez y parte, ¿entendés? O sea, si vos sos juez y parte, hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando, que está mal. Nosotros no podemos, por un beneficio personal, poner en riesgo, cuando estamos en un cargo público de esa categoría, de esas características, poner a toda la población, digamos, en riesgo, porque lo que está ocurriendo en el Paraná y en los humedales con la bajante histórica está terrible por tercer año. Ahora subió un poco, pero bueno, no es suficiente. Y la quema intencional es eso, o sea,
es un desastre lo que ocurrió. Yo estuve este año 4 veces en Rosario y te digo que fue una cosa tremenda. Vos sabés que esa otra empresa que yo te comentaba, Suiza, que también hace un índice parecido. ¿Qué empresa es, Irene? ¿Podemos decirlo mira, acá? es la que hace el índice de sustentabilidad ambiental. Se llama Robeco SAM, que es una empresa suiza. Ajá. El que firma el informe, ya te digo el nombre, espera que lo tengo por acá. Ahora te voy a decir. Te voy a decir cuáles son las cosas que considera, porque toma otros temas. Hizo una última revisión el 28 de abril, que fue la última y ahora se supone que a fin de año. Se llama Max Scheler, el de Robeco Switzerland, ¿no? Sí. Es y da, inclusive él dice que se le puede preguntar max.schieler, SCHIELER, @robeco.com. Dice que se le puede consultar. Yo no lo hice, pero se le puede consultar. Inclusive da otro ranking parecido al anterior, pero no exacto. Él incluso toma los 20 primeros puestos, o sea, dentro de los 20 están los 10 que te dije antes y hay otros, ¿no? Pero, por ejemplo, los últimos puestos, que sería desde el 131 hasta, 20 más, ¿no? Están Mozambique, estos son los peores del mundo, ¿no? Según esta empresa. Djibouti, Líbano, espera porque está en inglés, Nigeria, Bangladesh, Liberia, Laos, Zimbabue, Mali, Burundi, Pakistán, Venezuela. Con pocos recursos, todos países. Sí, Libia, con Sudán, no tanto, algunos son países petroleros, porque estos toman también el tema de las energías fósiles, ¿no? Y el último es Yemen, según ellos, ¿no? Entonces, si querés te cuento cuáles son los índices que toma, o sea, qué es lo que se fija. ¿En qué miran? ¿En qué se fijan, no? Bueno, ellos se fijan ellos toman 15 criterios de 50 indicadores, ¿no? Y usan una puntuación sí, los principales, vamos a los principales. Sí, no hasta 100, igual no son tantos, pero no hasta 100, sino hasta 10, y lo que toman son 150 países, 23 con economías supuestamente avanzadas y 127 países en vías de desarrollo, mercados emergentes. Entonces toman el clima y la energía, el riesgo ambiental, los derechos humanos y laborales, el malestar social, la corrupción, las instituciones en general, el riesgo político, que es lo que acá llamamos, acá viste que cuando aparece el índice de riesgo, no sé cuánto, yo no le doy mucha importancia a eso porque está muy politizado. O sea, la política no es mala per se, uno hace política hasta cuando educa a sus hijos o a sus estudiantes universitarios, como en mi caso también, pero hay que tener un poco de cuidado cómo se manipula esto, ¿no? Irene, pero acá toma indicadores más de tipo sociales. Claro, o sea, hay sociales y ambientales. Porque, y de derechos cuando humanos, vos tenés malestar claro, porque el malestar social está relacionado con si vos vivís frente a un basural o vivís en una zona verde, ¿entendés? Sobre eso, Pablo Ricardo Perret opina sobre lo que estás diciendo. Planificación estratégica son las dos palabras claves para descentralizar las grandes ciudades de nuestro país. Este es a mediano y largo plazo. Hasta que eso no se empiece a trabajar, cada día vamos a estar peor. Pablo Ricardo Perret en Twitter dice esto. Mira vos, sí, la palabra estratégica es un adjetivo que se usa para muchas cosas, como el adjetivo ecológico, ¿no? Hay que ver estratégico en qué y estratégico para quién. Porque no estoy diciendo que esté mal lo que dice, al contrario, pero mirarlo un poco con lupa, porque por ejemplo, hay ciudades que ya están desde, de antes de la Edad Media, construidas como son, y bueno, hay que tratar de mejorarlas. Estoy hablando, por ejemplo, de varias ciudades europeas importantes que se reconvirtieron, y por supuesto que se necesita dinero, pero por ejemplo, la Unión Europea, las ciudades de los 15 minutos, que vos sabés bien, Sergio, que esto está teniendo un éxito impresionante, son muy importantes, o sea que todo lo que vos necesites para vivir y para tu trabajo esté a menos de 15 minutos de tu casa. Pero además, qué posibilidad grandiosa de desarrollo. Vos pensá, dejemos Buenos Aires, que por ahí podés reunir esas características, pero salí a los cientos y cientos de pueblos de la Argentina, que en 15 minutos tengas un hospital, que en 15 minutos vayas a comprar el pan, en 15 minutos vas a comprar... eso implica un desarrollo extra que es el gran desafío y grandes posibilidades de laburo, de trabajo. Absolutamente, y además... ¿Cómo no lo ve la clase política? Otra vez, Irene, ¿cómo no lo ven?
y no lo quieren ver. O sea, 15 minutos no en auto, a pie o en bicicleta. Claro. Aclaremos esto, ¿viste? Porque, por ejemplo, mira, Barcelona, yo tengo uno de mis hijos que vive en Europa. Barcelona es una ciudad que ahora está uniendo, por ejemplo, con lo que ya tenía, que es una ciudad bastante bien planificada, viste un poco como fue La Plata en su momento, acá con las diagonales y además de las manzanas bien cuadraditas. Están uniendo 9 manzanas y lo que está en el centro están dejando todo peatonal, o sea, dejan que el auto que vos tenés en tu garaje pueda salir y entrar, pero está todo peatonalizado y mejoró un montón la calidad de vida de la gente. Vos sabés que es la ciudad con mayor turismo del mundo, Barcelona, ¿no? Claro. Y en un momento fue un loquero. Bueno, ahora está cambiando totalmente la forma de pensar, justamente estratégicamente, qué es lo que precisa la gente que vive ahí, más allá de que, por supuesto, el turismo los beneficia. Sí, la ciudad de los 15 minutos lo que apunta es a disminuir el uso del auto. Entonces, por eso Irene apunta ir caminando a hacer todo lo que necesitas a 15 minutos. Esto es el círculo virtuoso del cual hablamos siempre. Por un lado, dejas de consumir combustibles fósiles que provoca el calentamiento global, y por otro lado estás armando ese nuevo mundo, estás en la transición ideal. Pablo Ricardo Perret sigue enganchado con el reportaje, dice, también hay que mejorar el pago a los productores de frutas y verduras y no los del medio, los intermediarios, que son los que más ganan. Por supuesto, bajar el porcentaje de corrupción que tenemos, algo que Irene también citó. Y termina Pablo, un placer escuchar a Inés y seguirla en sus redes. Bueno, todos me dicen Inés, pero eso es el corrector a veces soy Irene. Cuando la gente quiere poner Irene le sale Inés. Viste, lo leo textual, ¿no? Sí, yo sé. No, está todo bien, tranquilo. Irene, y le vamos a recordar a los oyentes que pueden seguirte a través de tu Instagram, @wiseirene, y recordemos que es con W y una sola S que siempre nos preguntan. Y con A, porque a veces viste que también hay apellidos con E. Acá hay un par de preguntitas más, Irene, cortitas. Decime, sí, te escucho. Irene, y bueno, vos que siempre mirás para adelante y nos dejás siempre un mensaje positivo y esperanzador, ¿qué cosas buenas ves en estos países, en Argentina, que estamos mejorando? Mira, yo trato de tener un optimismo realista, no por varias razones. Primero, porque, bueno, doy clase en la universidad y tengo que tener mucha cautela porque a los chicos, como estamos conviviendo 4 generaciones, la mía, la de mis padres de 80 y pico, 90, la de mis hijos y mis nietos, viste, los pibes más jóvenes les está agarrando una ecoansiedad terrible. Entonces, claro. En realidad creo que podemos resolver la situación. No tenemos mucho tiempo, la realidad es esa, o sea, eso hay que ser realista, pero todavía se puede. Yo creo que se pueden hacer cosas, hay que rápidamente virar hacia una mirada diferente, lo digo en general para los que toman las decisiones, ¿no? Y que aprendan con la gente que se formó en estos temas. O sea, yo a veces digo, yo podría perfectamente vivir, mis hijos los 3 tienen pasaporte europeo, yo podría perfectamente haberme ido a vivir a Europa, tener otra calidad de vida, pero me quedé porque me parece que tengo una función importante que hacer acá con las nuevas generaciones. Me encanta la docencia universitaria, me jubilé de la investigación y de la gestión, estoy haciendo lo que me gusta, entonces sigo escribiendo mis libros de ecología, entonces creo que estoy formando capital humano para que esta gente, vos sabés que todos los movimientos sociales importantes empezaron de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, si la gente está empoderada, porque se informó, para poder empoderarse tiene que informarse. Entonces, si está informada, y yo ahora, por ejemplo, en enero voy a dar un curso por Zoom, que hago todos los años, donde se me conecta virtualmente desde que explotó la pandemia. Yo antes lo hacía presencial, pero ahora aprovechando la posibilidad del Zoom y que llegó para quedarse, entra gente de todo el mundo de habla hispana. Entonces, es un curso de capacitación ambiental a través de juegos, o sea, fácilmente una cosa sencilla, por supuesto no tiene ningún costo, o sea, lo hago con todo cariño, porque yo en enero me quedo en Buenos Aires porque doy un curso para la universidad donde yo estudié en Estados Unidos que
que en enero empieza, el 7 de enero, cuando terminan las vacaciones de invierno de ellos, empieza el semestre de invierno, ¿no? Entonces, yo aprovecho que no tengo clase en la universidad de acá y doy ese curso para ellos. ¿Y ahí se puede anotar cualquier persona, Irene? Cualquier persona adulta a partir de los 14, 15 años hasta los 105, no sé, hasta la edad que vivan, me escriben por privado de Instagram y yo les mando toda la información. Bien. Con mucho gusto, porque además mi Zoom no tiene límite ni de tiempo ni de espacio. Así que... Fantástico. Muchas gracias, Irene, por tu disposición permanente. Sí. Irene es 24 horas. Sin límite, aparte ni de capacidad ni de horario. Eso es genial. Un gran abrazo, Irene, muchas gracias. Gracias a ustedes, un beso grande a toda la producción. Muy generosa, Irene, muy esclarecida, ¿no? Esa cabeza tan una gran linda. Conocedora y además gran comunicadora, porque transmite con mucha facilidad temas que realmente tienen mucha complejidad. Tal cual, para todas las edades. Y además con el basamento. Vos decís, me está hablando alguien que tiene base sólida. Irene no te va a decir nada si no lo leyó antes, si no lo certificó, si no está científicamente comprobado, tal cual. Y si no te va a decir, bueno, perdón, pero es una opinión mía, es no sé qué, pero es maravilloso. ¿Cuánto más tendrían que tener los medios de comunicación? Estoy rodeada de televisores acá y de cosas y ves cómo se gasta el tiempo con personas que no nos aportan para este momento, porque no es un momento cualquiera, además. No. La verdad que no es un momento para andar entreteniéndonos las 24 horas. Está bueno un poco de cosas, pero la verdad que es un tiempo para aprovecharlo a full. No, pero aparte el hecho, ¿no?, de que algunas noticias son piantaboto o son no son tan alentadoras, pero es realidad también. Estamos a tiempo y todavía va a llegar un punto en el cual no vamos a estar ya a tiempo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.